les quiero animar a no distraerse, menos a quedarse dormidos. Diga, prohibido dormirse en tiempo peligroso. Vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Repitan eso conmigo: he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o satisfacción, o contentamiento. Eso es lo que dijo el Padre desde el cielo. Nuestro tema para hoy es: imita a Jesús y los cielos se abrirán. ¿Están escuchando? ¿Cuál es nuestro tema? Imita a Jesús y los cielos se abrirán. Cuando Jesús fue bautizado, sucedieron 3 acontecimientos sobrenaturales y sorprendentes para todos los que estaban presentes. Primero, los cielos se abrieron. Segundo, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Tercero, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me propuse a predicarles de estos 3 acontecimientos: cielos abiertos, el descenso del Espíritu Santo y la voz del cielo. Pero cuando comencé a escudriñar las Escrituras, si abordaba los 3 acontecimientos, necesitaríamos todo el día o toda la tarde con los 3 sucesos. Por eso preferí mejor hacerlo por partes. Y hoy voy a hablarles acerca de este tema, de los cielos abiertos. Imita a Jesús y los cielos se abrirán. Amén. Jesús no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo en agua se aplicaba a los pecadores que se arrepentían. Y Jesús era inocente, santo, impecable, no tenía pecado. Entonces muchos se preguntan: ¿por qué se bautizó Jesús? De eso ya les hablé en un culto de oración el martes antepasado. ¿Por qué se bautizó Jesús? Lo que quiero aquí es llamar vuestra atención. Si Jesús hubiera hecho cosa incorrecta, cosa innecesaria, no hubiesen acontecido estas cosas, como abrirse los cielos, como descender el Espíritu Santo, como venir esa voz del cielo de parte del Padre. A propósito, aquí están actuando las 3 personas de la Trinidad. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo, la segunda persona o la tercera persona, viene sobre Jesús y el Padre habla. Entonces, vamos a hablar de eso. En San Lucas dice, hablando del mismo asunto, cuando Jesús fue bautizado y subía del agua y orando, dice San Lucas, y orando, cuando Jesús estaba orando,
los cielos se abrieron. Y aquí San Mateo también dice lo mismo, San Marcos dice lo mismo. Y el testimonio de tres, dice la palabra, el testimonio de tres testigos ya es totalmente creíble y cierto. ¿Qué significan cielos abiertos? Por lo menos vamos a encontrar 7 razones. Primero, si quieren tomar nota, cielos abiertos significa que el clamor de su pueblo o el clamor de alguien entró a la presencia de Dios. Digan gloria a Dios. Dios se conmovió por ese clamor y se dispone a atenderlo y a socorrerlo. En Éxodo 2:24 dice: y oyó el gemido de ellos, el gemido del pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3:9 y 10 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Qué bueno es eso, ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El gemido y el clamor han llegado a mis oídos, han llegado a mi presencia. En el Salmo 102, versículos 19 y 20 dice: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Los cielos se abren cuando hay un clamor. Digan, cuando hay un clamor, los cielos se abren. Cuando hay un gemido profundo, cuando alguien gime en su presencia, los cielos no pueden permanecer cerrados. El Señor ve a ese pueblo, a ese hombre, a esa mujer que clama. No solamente mueve los labios, sino clama por una necesidad, por una angustia, por algo que le oprime, que le desespera. Ese clamor entra a la presencia del Señor y los cielos se abren. Segundo, cielos abiertos es la oración que penetra al trono de Dios y Él responde a la persona que está orando. Segundo de Reyes 25, Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 5 dice: y vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. ¿Les gusta eso? Que el Señor dijera eso. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que alguna vez el Señor les dijera eso? He oído tu oración, he visto cómo te has quebrantado, cómo has llorado en mi presencia y me he levantado de mi asiento, de mi trono, para ayudarte. Segundo de Crónicas 7:12 dice: cuando Salomón oró, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mi oración no es en vano. Diga, mi oración no es en vano. Si yo lo hago de manera correcta, en el momento correcto, y que puede conmover el corazón de Dios. Tercero, cielos abiertos es cuando el fuego y la gloria de Dios descienden y llenan el lugar donde está reunido el pueblo de Dios. Una vez más, es cuando el fuego y la gloria de Dios descienden y llenan el lugar donde está reunido el pueblo de Dios.
En 2 de Crónicas 7, 1 y 2 dice: cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Gloria a Dios. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando alguien ora correctamente, cuando alguien ora al Señor de manera apropiada, el cielo no puede permanecer cerrado. Va a descender el fuego de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que en su oración, en respuesta a su oración, descienda el fuego de Dios, descienda la gloria de Dios? Y esa gloria es la misma presencia de Dios manifestado en ese lugar. Así que vamos a clamar al Señor que cuando esta iglesia se reúne, este pueblo redimido, este pueblo santo, este pueblo escogido por el Señor, se reúne en oración, que descienda el fuego de Dios y que la gloria de Dios llene este lugar. Digan gloria a Dios los que creen y los que desean que esto suceda. En cuarto lugar, los cielos abiertos simbolizan a la misma morada de Dios, desde donde el Señor extiende su brazo de gracia y misericordia a favor del que ora. En Deuteronomio 26, 15 dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Desde tus moradas, Señor, mira la tierra, mira este pueblo, mira esta necesidad y envía bendición. En Isaías 63, 15, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, no se han acabado, Señor. Tu misericordia siempre está lista para ayudarnos, está presente cuando nos acercamos a ti. Primero de Reyes 8:39, cuando Salomón le dice al Señor: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Con qué corazón se acercan a ti? ¿Con qué intenciones vienen a ti? ¿En qué condiciones se postran en tu presencia? Según la condición de tu corazón, Señor, desde tu santa morada, responde y bendice a esa persona. Amén. Es como que al Señor lo viéramos allí en su trono de gloria, sentado. Se ha manifestado, se ha revelado hacia su pueblo, hacia sus hijos que oran. Cielos abiertos, en quinto lugar, es la respuesta generosa de Dios a la oración, quien envía abundante provisión como la lluvia que riega la tierra seca para hacerla productiva. Salomón decía, el Señor le dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. El Señor tiene todo ese poder, esa soberanía de hacerlo. Pero si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscara mi rostro, si mi pueblo se convirtiera de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, abriré los cielos, en otras palabras, enviaré la lluvia sobre la tierra. ¿Qué hacemos cuando hay necesidades extremas? Cuando hay crisis, cuando hay sequía, ¿qué hacemos?
La gente dice: señora Dina Boluarte soluciona el problema, envía bonos, envía ayudas y cosas por el estilo, pero eso no resuelve. Hace más o menos 2 o 3 años atrás fuimos a la zona de Huaraz, Ancash, y la gente estaba preocupada porque había sequía, se estaba derritiendo la cordillera Blanca con tanto calor, y pasamos en el mes de noviembre por ese lugar y me acordé de lo que Dios hizo en cierta oportunidad cuando yo oré al Señor, y entonces oramos para que Dios envíe lluvia a esa zona del país. Cuando regresamos a Lima, supimos que la lluvia caía sobre Ancash, y porque Dios responde la oración y porque Él abre los cielos cuando hay gente que clama y que ora. En el tiempo del profeta Elías había sequía por más de 3 años, pero el Señor usó a Elías para orar, y dice en Primero de Reyes 18, 44 y 45: a la 7ª vez dijo el siervo de Elías: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: ve y di al rey Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. O sea que el Señor, cuando abre los cielos, no solamente es en lo espiritual, en lo que nosotros muchas veces limitamos a eso. Dios bendice en todo aspecto y en todo sentido. Dios resuelve todos los problemas si nosotros clamamos a Él. No hay problema político, no hay problema social, no hay problema económico que Dios no pueda resolver. Está en sus manos hacerlo, pero tiene que haber un pueblo, tienen que haber hombres y mujeres clamando desde la tierra. Por eso en Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada sin límite. Él da en abundancia. Y el apóstol Pablo les dice a los efesios: Dios responde más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. No da solamente la cantidad o la medida que pedimos, Él puede dar mucho más. Amén. Así, rapidito, para hacerles recordar, yo pedí al Señor hace años: danos un terreno de 6,000 metros cuadrados, Señor, para levantar un templo y allí hacer tu obra. Y cuando el Señor me respondió en una madrugada, me dijo: tú me pediste 6,000, yo te voy a dar más, porque yo no puedo limitarme solo a lo que tú pides. Pero hay que pedir y hay que clamar para que los cielos se abran y haga el Señor descender su bendición. En sexto lugar, los cielos abiertos son puertas de oportunidades de bendición y prosperidad en respuesta a la fidelidad de su pueblo o de sus hijos. A la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, le dijo el Señor: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para una iglesia fiel hay puertas abiertas. Para cristianos, hijos de Dios, fieles al Señor, hay puertas abiertas, oportunidades, bendiciones. A ver, oportunidad de trabajo,
Digan: oportunidad de trabajo, oportunidad de levantar un negocio. Pero dígalo con confianza: oportunidad de hacer una empresa, oportunidad de pasar los límites geográficos. El Señor abre puertas, eso significa cielos abiertos. Entonces, ¿cuántos de ustedes quisieran que el Señor les abra puertas de oportunidades? Jóvenes y señoritas, quieren esas puertas de oportunidades. Hermanos queridos, ¿recuerdan ustedes de ese muchacho, de ese chiquito, allá en uno de los pueblos, uno de los barrios de Trujillo, que hacía sus tareas bajo un poste de luz, porque no tenía luz en su casa, ni siquiera el mechero, y allí estaba haciendo su tarea? Y alguien desde Arabia vio esa situación. Ahora nosotros podemos decir son cosas humanas. No, Dios interviene. Y entonces vino ese hombre millonario. Primero le compró una casa, y después él le ofreció pagar todos sus estudios, porque vio a ese muchacho esforzándose allí, haciendo cosa increíble. Entonces vino la bendición. ¿Me está escuchando? Si el hombre lo puede hacer eso, cuánto más nuestro Señor nos da oportunidades. No pienses que seas de la familia más pobre, que no tienes dinero, que nunca te vas a levantar. Si tú crees en el Dios Todopoderoso y clamas así como tanta gente lo ha hecho, si te postras de rodillas y pones en las manos del Señor tu necesidad, tu deseo, tu problema, lo que sea, el Señor te va a abrir puertas de oportunidades. Finalmente, los cielos abiertos es la revelación de Jesucristo resucitado, glorificado y exaltado a la diestra del Padre. Y esa revelación el Señor la da a sus siervos que sufren persecuciones y a veces hasta martirios por causa de su nombre, por causa de su obra. Encontramos el ejemplo de Esteban en Hechos 7, 55 y 56, cuando a Esteban lo sentenciaron a pena de muerte, y una muerte cruel por lapidación o por apedreamiento. Imagínense miles de gente con sus piedras para atacar a Esteban, para matarlo a pedradas, por la orden de la Corte Suprema de los judíos. Y dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué tremendo. Lo vio a Jesús, no una idea, no una utopía, no una imaginación. Jesús sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Y eso todavía peor les creó enojo y celo, y lo apedrearon. Pero así él ya tenía el cielo abierto para recibirlo, y que Jesucristo resucitado y glorificado lo esperaba. Parecía un fracaso, una humillación, una desgracia para muchos. Parecía como que estaban matando a un blasfemo, a un mentiroso. Pero para Dios era un hombre que había agradado su corazón y se había dispuesto a sufrir por su causa aún hasta la muerte. Cuando tú pasas problemas, situaciones duras y difíciles, lo que llamamos pruebas, aflicciones, no significa que el cielo está abierto, está cerrado. El cielo se abre para consolar, para bendecir y ayudar a esa persona que se acerca al Señor. Amén. Entonces, esto es lo que significa cielos abiertos.
A veces podemos pensar que solamente fue para Jesús, que fue para Esteban, o fue para Juan el Bautista en la isla de Patmos, a Juan el Apóstol. No, también nosotros podemos tener los cielos abiertos. Podemos ver los cielos abiertos. Podemos entrar a la misma presencia del Señor, como dice Hebreos: acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero aquí viene la pregunta. ¿Están despiertos, por favor? La segunda parte de este mensaje: ¿cómo se abren los cielos? ¿Salió la pregunta, no? ¿Cómo se abren los cielos? ¿Quién es el llavero? La religión tradicional dice que Pedro es el llavero. La Iglesia Católica dice que Pedro es el llavero. ¿Cómo se abren los cielos? Y vamos a ver aquí estas cosas necesarias e importantes. Escuche. Primero, mediante el arrepentimiento. Digan: mediante el arrepentimiento. Antes que Jesús fuese bautizado, apareció su precursor llamado Juan el Bautista, predicando el mensaje de arrepentimiento, incitando a la gente a arrepentirse de sus pecados. Dice en Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan el Bautista dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Escuchen eso: les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua se llama bautismo de arrepentimiento. En Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Están captando, por favor? En Lucas 3:3, y él fue, sigue hablando de Juan el Bautista, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Si se quiere decir, la primera condición o el primer requisito para que los cielos se abran es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento incluye varias cosas. Primero, convicción de pecado, la gente convencida de su pecado, llorando por su pecado, lamentándose por su pecado. En Lucas 3:10 al 14, tenemos 3 grupos de pecadores que cuando Juan el Bautista predicaba, conmovido, convencido de su maldad, de su pecado, se le acercaron y le preguntaron. Y vamos a leer Lucas 3:10 al 14, dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Es una buena pregunta. Ya que somos pecadores, ya que somos malos y perversos, ya que hemos ofendido a Dios, ya que hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, ¿qué haremos? Ahora, de manera práctica, para que demuestren su verdadero arrepentimiento, les dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, el segundo grupo, unos publicanos, cobradores de impuestos, pecadores, corruptos, aborrecidos por la sociedad, por su propio pueblo. Y ellos también dijeron: maestro,
nos damos cuenta que hemos obrado mal, que hemos robado a mucha gente. ¿Qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, porque ellos se enriquecían pidiendo impuestos, más de lo que la ley romana les exigía. Si decía, por ejemplo, el impuesto de tal persona es 10 soles, ellos cobraban 20 para quedarse con 10 en su bolsillo, y así se enriquecieron tantos publicanos. Pero ahora que escuchan a Juan el Bautista predicando el evangelio y el arrepentimiento, se sienten culpables y preguntan: entonces, ¿hay salvación, hay perdón para nosotros, y qué haremos? Pero también vinieron los soldados, dice el versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: nosotros, ¿qué haremos? ¿Sabe que esta pregunta no es tan sencilla? No es una pregunta así, pura teoría o sin un verdadero sentido de conmoción. Al preguntar, ellos estaban dolidos en su corazón, se sentían culpables de sus pecados, lloraban cuando preguntaban: ¿qué haremos? ¿Hay solución para nuestros pecados? Juan el Bautista les dijo: no hagáis extorsión a nadie. No sé si alguien ha tenido problema con la extorsión entre los extorsionistas o extorsionadores. Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. No tienen que extorsionar a nadie, no tienen que amenazar a nadie, no tienen que ustedes usar de violencia para sacar más dinero. Conténtense con su salario, con lo que ustedes reciben. Así que, hermanos queridos, arrepentimiento incluye convicción de pecado. ¿Me están escuchando? Segundo, pero esa convicción no tendría resultados si no es seguida por la confesión. El arrepentimiento verdadero trae confesión de pecados. En Mateo 3:6 dice: y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿A quién confesaban sus pecados? No a Juan el Bautista, sino lo confesaban a Dios. Se declaraban pecadores, miserables, perdidos, y necesitaban la gracia y la misericordia de Dios. En Marcos 1:5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. A ver, ¿qué le sigue a la convicción de pecado? Si alguien se siente ya conmovido, reconoce que es pecador, ¿qué debe hacer enseguida? Debe confesar sus pecados. Debe confesar sus pecados a Dios, pero también sus ofensas a sus semejantes, a quienes ha hecho daño, a quienes ha ofendido, ha robado, ha mentido, ha defraudado. Debe confesar. Tercero, el tercer elemento del arrepentimiento es perdón de pecados. Digan: perdón de pecados. Digan fuerte, por favor: donde hay arrepentimiento, donde hay convicción de pecado, donde hay confesión de pecado, hay perdón de pecados. Amén. Dice Mateo 3:6, Marcos 1:4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuántos de ustedes están seguros que el Señor les ha perdonado sus pecados? ¿Cómo se sienten los que reciben el perdón de pecados? ¿Me está escuchando? ¿Cómo se sienten? Se sienten contentos, se sienten felices, se sienten libres, lavados y limpiados de su conciencia.
Dice Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El Señor ha perdonado y nos ha perdonado tantos pecados, tantas ofensas. Y a usted, amigo y amiga, que por primera vez está aquí, el Señor quiere perdonar todos los pecados que usted haya cometido hasta ahora. Pero tiene que haber arrepentimiento, convicción de pecado, confesión de pecado. ¿Qué más? Un verdadero arrepentimiento tiene que demostrarse por los frutos, demostrar frutos de arrepentimiento. Y esos frutos tienen que ser visibles, tienen que ser palpables. Dice Mateo 3:8 y 10, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y las piedras eran los gentiles, pueblo despreciado por los judíos. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? ¿Cómo sabemos que una persona se ha arrepentido sinceramente? Los frutos de arrepentimiento son mente y corazón transformados. Hay un cambio de corazón, hay un cambio de manera de pensar. Esa persona que se ha arrepentido tiene un corazón nuevo, tiene un corazón limpio, tiene un corazón sano, tiene una mente limpia, una mente nueva, una mente transformada. Su pensamiento ha cambiado, sus deseos han cambiado. Y entonces esa transformación interna lo demuestra por la vida y la conducta cambiada. Si no hay cambio, entonces no hay arrepentimiento. Hay personas que confunden el fingimiento con el arrepentimiento. Pueden llorar un momento, pueden confesar un momento y seguir haciendo los mismos pecados. Ese no es arrepentimiento, ese es fingimiento. Un verdadero arrepentimiento trae cambio de conducta. Por eso el apóstol Pablo les dice a los efesios: el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, el que maldecía que ya no maldiga más, el que hablaba palabras deshonestas, palabras torpes, palabras vulgares, que ya no hable más así, su lenguaje sea diferente. El que era vengativo, el que era belicoso, el que era o le gustaba hacer la represalia, que aprenda a perdonar. Entonces tiene que haber un cambio de vida. Si no hay ese cambio, de nada sirve el arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Lo que antes odiaba, ahora ama. ¿Qué odiaba? Odiaba lo bueno, a veces hasta odiaba a Jesucristo, odiaba la palabra. Ahora ama a Jesucristo de todo corazón, porque su vida ha cambiado. ¿Está escuchando? Así que arrepentimiento incluye todo eso. Qué importante es eso, que la gente arrepentida sea totalmente diferente. En segundo lugar, ¿cómo se abre el cielo? Es con la obediencia. Digan: con la obediencia. Primero con arrepentimiento, segundo con la obediencia. Dice en Mateo 3:15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó y lo bautizó. Jesús no se bautizó por ser pecador, sino por obediencia a su Padre. ¿Escucharon? Levante la mano derecha y diga: Jesús no se bautizó por ser pecador,
Declare, declare. Jesús no se bautizó por ser pecador, sino por obediencia a su Padre, y así cumplir el plan y el propósito de Dios, que así estaba determinado. Por eso dice, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Esa palabra, que cumplamos toda justicia, significa esto: lo justo es hacer lo que a Dios agrada, y lo injusto es hacer lo que a Dios desagrada. Segundo, lo justo es hacer lo que Él manda. Digan, lo justo es hacer lo que Él manda. Eso es lo que al Señor le agrada, que nosotros hagamos lo que a Él le agrada y también lo que Él manda. Jesús, al tomar forma de hombre, se convirtió en siervo de Dios, dispuesto a cumplir las demandas o cada demanda de su Padre, a fin de llevar a cabo la redención. Por eso dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús mismo tuvo que aceptar todo ese proceso del sacrificio, de la tortura, de la crucifixión, todo ese suplicio. Y entonces dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Él como hombre fue un perfecto siervo, porque cumplió la voluntad de su Padre, haciendo todo cuanto se le ordenaba, sin objetar absolutamente nada. Él nunca cuestionó a su Padre, Él nunca puso condiciones, Él nunca se puso a discutir con su Padre, solamente hizo lo que el Padre le ordenaba. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué está diciendo? Me estoy bautizando por obediencia. Aquí no se trata de cuestionamientos, de razonamientos. Aquí no se trata de discusiones. Estoy bautizándome por obediencia. Amén. Y este es un problema bastante serio, la desobediencia. Y ojalá que ustedes puedan soportar un poco de exhortación, o más que todo, un poco de corrección. Podemos orar, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero nuestro mayor problema crónico, crítico, casi permanente es la desobediencia. ¿A cuántos hemos ofendido? ¿A cuántos hemos herido? Hemos dañado por nuestra desobediencia. Si yo llamara, por ejemplo, a los ujieres en esta mañana aquí para decirles, ¿ustedes constatan que los hermanos son obedientes? Quizás por no comprometerse en problemas podrían decir sí, pero cuando se habla personalmente tendrán sus informes correctos, sus datos. ¿Cuántos ujieres han sido heridos por hombres y mujeres desobedientes, afectados, avergonzados, humillados? Por eso es que los cielos no se abren. Alguien que afectó por allí, alguien que desobedeció, alguien que dañó los sentimientos de alguien, levanta las manos. Eso no acepta el Señor. Clama, se pone de rodillas, tampoco el cielo se cierra más. Pero si ese cristiano es obediente, es sumiso, es sencillo, es como un niño,
entonces el cielo se abre para derramar bendición. Pero hay otro caso más. ¿Cómo podemos abrir el cielo? Es por la sujeción. Digan sujeción. ¿Qué significa sujeción? Someterse al deseo y a la voluntad de alguien con el propósito de agradarle. Unirse a alguien por la fuerza del amor y de la voluntad, de modo que no pueda separarse, desligarse, menos dividirse. Sujeción es sujetarse a la autoridad paternal en la casa, los hijos sujetándose a los padres en la casa. También a la autoridad civil, como dice la palabra, debemos sujetarnos a las autoridades. A la autoridad eclesial en la iglesia, a las autoridades en la iglesia, en obediencia al mandato del Señor. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Pedro 2:13 y 14, por causa del Señor. A ver, ¿me están escuchando? Por amor al Señor, por obediencia al Señor. ¿A quién, Señor? Al Señor Jesucristo. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Amén. Jesús se sujetó, escuchen, Jesús se sujetó tanto a su Padre Celestial como a sus padres terrenales. Por eso cuando decimos imita a Jesús, no solamente su figura, no su imagen que ha sido distorsionada, sino lo que Él hizo y lo que Él nos enseñó. Dice Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, sujeto a sus padres. Sino que nos hubiera enseñado, que nos hubiera predicado con su vida si Él nos hubiese sujetado. Si Él pide que nos sujetemos a las autoridades y a las leyes, es porque primero Él lo hizo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:28, en el proceso, en el orden ya de los cumplimientos, cuando el Señor Jesús establezca su reino en la tierra. Pero luego que todas las cosas lo estén sujetas a Cristo, quiere decir, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Jesucristo mismo se sujetará al Padre, para que Él gobierne entonces en el reinado milenial, pero bajo esa autoridad paternal. Y por eso es que a nosotros nos pide que nos sujetemos. Y ese es otro problema más serio. La gente no quiere sujetarse. Por eso aparece en Hebreos 13:17 esta palabra. Él nos manda a obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Y cuando yo estaba estudiando esto hace años atrás, acerca de los pastores, cuando dice sujetaos a vuestros pastores, está hablando en plural de muchos pastores, no solamente de uno. Eso tiene dos significados. Pastores en diferentes lugares, en diferentes iglesias que están organizadas. Entonces dice, sujétense todos a sus pastores. Pero en este caso habían varios pastores en las iglesias locales. Sujétense a sus pastores en plural. Amén. ¿Me está escuchando? Obedezcan a sus pastores en plural. Hermanos del Ministerio de Alabanza, es su pastor Teófilo Barbosa.
Sujétense a su pastor, obedezcan a su pastor. Eso es lo que quiere decir, sujétense a sus pastores. Hermanos del ministerio de Ujieres, ahí están sus pastores trabajando con ustedes. Hermanos jóvenes, ahí están sus pastoras. Y así sucesivamente, sujetaos a vuestros pastores y obedezcan a sus pastores, porque yo me sujeté primero a mi Padre. No les he enseñado rebelión, no les he enseñado libertinaje, no les he enseñado insubordinación, les he enseñado obediencia y sujeción con mi vida. ¿Quién dice eso? Dice el Señor Jesús. Y entonces nos dice en Efesios 5:21 que debemos someternos unos a otros, inclusive en el temor de Dios. No solamente a las autoridades, sino unos a otros. Manda a los jóvenes a estar sujetos a los ancianos. Primera de Pedro 5:5 dice, y todos, aquí falta algo. Abran su Biblia, Primera de Pedro 5:5, rapidito por favor. Aquí me faltó algo. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano los que son jóvenes, como yo. Por allá, ¿cuántos jóvenes? Dice la palabra, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No solamente las personas de mayor edad, sino los que tienen autoridad en la iglesia, los que son los dirigentes de la iglesia, personas encargadas de pastorear a la iglesia. Jóvenes, no tienen que correr por aquí, por allá, buscando por ahí cosas bonitas. Me voy por camino de vida, me voy por agua viva, me voy por aquí, por allá. Finalmente, ¿quién va a dar cuenta por ti cuando el Señor pida cuentas? ¿Quién va a dar cuenta por ti? Y dice la palabra en Hebreos que la cuenta muchas veces puede ser dolorosa, para que no lo hagan quejándose. Ese joven, esa señorita, ese hermano fue así, desobediente, rebelde, que andaba a su manera, a su modo, sin sujeción, sin identidad. Así que jóvenes, sujétense a los ancianos. Y también agrega allí igual, y sumisos unos a otros. Dice, la sumisión tiene que ver con la humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los que no quieren sujetarse son rebeldes. Los que no quieren sujetarse son orgullosos, son engreídos, pedantes. Por eso dice, sujétense y revístanse de humildad. En cambio, los humildes se sujetan sencillamente. Y el orgullo es uno de los pecados que va a llevar a la destrucción a mucha gente y también a la condenación. Finalmente, ¿qué otra cosa abre los cielos? La oración. Primero, el arrepentimiento sincero. Segundo, la obediencia. Tercero, la sujeción. Y cuarto, la oración. Amén. Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús posiblemente oraba en gratitud y adoración a su Padre por tener la dicha y el gozo de obedecerle y hacer su voluntad, según las profecías bíblicas, que ya por factor tiempo no puedo leer, lo pueden ustedes consultar después. Salmo 48 e Isaías 53:10. Jesús, ¿por qué ora? ¿Por qué creen que oraba cuando estaba subiendo del agua? Estaba dando gracias al Padre.
y estaba adorando al Padre por permitirle hacer su voluntad. Estaba contento, estaba feliz, porque eso es lo que agrada al Señor, que hagamos su voluntad. Segundo, él oraba por una entrega total y consagración a la voluntad y al propósito de su Padre para redimir a la humanidad, no importando el sacrificio, no importando el dolor, no importando el sufrimiento, no importando lo que tenía que pasar. Él se consagró totalmente allí al Señor, y por eso estaba diciendo: para hacer tu voluntad yo he venido, Padre. Y estoy comenzando con mi bautismo. Ese fue el primer paso en su ministerio. Y en todas las cosas siempre quiero estar sujeto a ti, quiero hacer tu voluntad. Consagración total. Y nosotros, ¿cómo debemos orar para que el cielo se abra? Ya hemos dicho, con verdadero arrepentimiento. Amén. Con absoluta obediencia a Dios. Mira que al Señor le agrada mucho la obediencia. Con sujeción a Dios y a nuestros pastores. Queridos hermanos y amigos, si ustedes no se sujetan, no esperen que el cielo se abra. No esperen que los problemas se resuelvan. No esperen que el Señor sane su enfermedad. Pero si usted es obediente, es sumiso, es humilde, cuando se ponga de rodillas, cuando levante las manos, no necesita exigir, no necesita tanta presión. El cielo se va a abrir como correr una cortina. Tu oración va a llegar a la misma presencia del Señor. Y el Señor entonces atenderá esa oración. Este hombre, esta mujer se han arrepentido de sus pecados. Ha conmovido mi corazón ese arrepentimiento. Este hombre, esta mujer son obedientes. Obedecen mi palabra y obedecen a sus pastores y a sus líderes. Este hombre y esta mujer se sujetan sencillamente porque son humildes. Y entonces conmueve mi corazón todo eso y abre los cielos. Ahora viene la respuesta del Señor. Aún a sus ángeles le dice: atiendan a ese hombre, atiendan a esa mujer. El bautismo es la demostración de un verdadero arrepentimiento. Es la confesión pública de haber dejado el pecado para seguir a Cristo y andar en vida nueva. El bautismo es la obediencia al mandato del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa orden no lo dio la iglesia, no le dieron los apóstoles, sino el mismo Señor Jesucristo. Mediante el bautismo en agua, el creyente se entrega absolutamente a la voluntad de Dios y se consagra para servir a Dios por el resto de su vida. Ya morí para el pecado y abandoné el pecado, me entrego a Cristo ahora para servir a Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar? El cielo se va a abrir. En los siglos pasados, no tan lejanos todavía, habían creyentes que cuando se bautizaban en agua, creían sinceramente en esto y decían: si cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él. De eso les voy a hablar en otro domingo, acerca de este segundo acontecimiento. Pero decían ellos: yo también quisiera ser bautizado en agua y al mismo tiempo en el Espíritu Santo. Y muchos de ellos recibían el bautismo en el Espíritu Santo cuando estaban saliendo del agua. El poder del Señor descendía. Comenzaban a alabar y adorar en lenguas. Y era hermoso, era tan atractivo ese momento. Y porque había un sincero arrepentimiento y una sincera confesión de sus pecados. Y la decisión de dejar todo lo que ofende a Dios
para agradarle a Él. ¿Quieren ustedes cielos cerrados? ¿Cuántos quieren los cielos cerrados? Los pecadores, los que no se arrepienten, tienen los cielos cerrados. Puede tener capillas, puede tener templos abiertos, pero cielos cerrados. Pueden tener imágenes por todas las paredes, pero los cielos cerrados. ¿Y cuántos de ustedes quieren tener cielos abiertos? Pónganse de pie los que quieren tener cielos abiertos. Los que quieren tener los cielos cerrados, quédense sentados. No se les va a exigir, no se les va a obligar. ¿Saben que las personas que desean de todo corazón que los cielos se les abran, hacen algo? No son pasivas, no son personas que solamente llevan la costumbre religiosa todo el tiempo. Hacen algo. ¿Y qué es lo que hacen? Escuchen, por favor, permítanme decirles. Cuando yo tomé la decisión de entregar definitivamente mi vida a mis 18 años, hubo un cambio que yo lo experimenté, un cambio profundo en mi vida. Yo quería conocer más a Jesús, más de su poder, más de su amor. No habían predicaciones como ahora se dan así bíblicamente, porque no habían personas muy preparadas, pero habían hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Había en mi corazón ese hambre, esa sed. Yo quiero conocer más a Jesús, quiero saber más de Él, quiero recibir más de Él. Y antes que otros pasen, ganaba espacio, corría adelante y me postraba de rodillas y le decía: Señor, yo quiero más, yo quiero más. Y por eso el Señor en su gracia un día abrió el cielo, y hasta ahora siempre el cielo está abierto, porque hay una actitud, porque hay una determinación. No me conformo solo con asistir, solo con escuchar. Quiero algo más. ¿Cuántos de ustedes quieren algo más? Quieren ver como Esteban a Jesucristo a la diestra del Padre, sentado allí e intercediendo por nosotros. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos quieren más de Jesús? Más de su poder, más de su amor. Vénganse aquí adelante, gánense espacio, véngase corriendo. No venga allí con malas ganas, véngase. Si usted está en la parte de atrás, véngase. Si usted vino por primera vez, corre. Véngase, le invitamos. Oh Jesús, corre, corre. Un poquito más adelante, por favor, para que haya espacio. Muchos están viniendo. Corre, hermano, corre, hermana, corre, amigo, corre, señor, corre, caballero. Hay mucha gente que por años inclusive va a morir teniendo los cielos cerrados, porque no quiere dejar el pecado, no toma decisiones, anda solamente buscando conveniencias. Ven a Jesús. Yo no quiero, Señor, que el cielo esté cerrado cuando me acerco a ti. No quiero que el cielo esté cerrado cuando yo me postro delante de ti. No quiero que el cielo esté cerrado cuando yo, Señor, me humille ante tu presencia. Cuando yo levante mis manos, oh Dios. Tú ves mi corazón, el estado de mi corazón en estos momentos. Nada, Señor Jesús, puede estar fuera de tu alcance, fuera de tu conocimiento. Jesús, tú sabes con qué intenciones he venido a esta reunión. Tú sabes, Señor, con qué motivaciones he venido a esta reunión. Si quieres ponerte de rodillas, hazlo. Esa es tu actitud, esa es tu decisión. Jesús,
Si otros no lo hacen, hazlo tú, porque este es asunto muy personal. Porque mucha gente que ha asistido a reuniones una y otra vez se perderán finalmente. Lastimosamente hasta se condenarán. Pero siempre hay un remanente fiel. Hay gente que toma así firmes decisiones.